cómo está fracasando Putin. Si ustedes son muy amigos de gente que le caen muy bien los rusos, bueno, a mí me caen muy bien los rusos, tengo buenos amigos rusos. Tenía un amigo que era escritor, Nikita, que era maravilloso. Traía chocolate. El chocolate ruso es buenísimo. Ya había, creo que todavía no caía la Unión Soviética. No, sí acababa de caer la Unión Soviética. Y venía Nikita a la Semana Negra, un escritor. Había sido policía y luego era escritor de novela policíaca. Y traía chocolate delicioso y unos cigarrillos rusos que eran lo más inmundo y abominable que ustedes se puedan imaginar. El filtro era de este tamaño y enfrente tenía un poquito así de tabaco negrísimo y era como un tubo de cartón y el tubo de cartón lo tenías que aplastar para que fugiera más o menos como filtro, pero fumabas eso y era absolutamente caca de mono. Y le decían, y lo fumábamos porque Nikita era muy simpático. Tengo muchos amigos rusos, pero bueno. Si usted tiene amigos que creen que Putin es la solución y que Putin está ganando la guerra, quizás les interese esto que leí el otro día. Y me acabo de dar cuenta de que no tengo los datos de quien lo dijo. Los voy a poner aquí encima, por supuesto, cuando haga el segmento, porque doy crédito. Yo nunca me fusilo cosas. Si cito cosas, digo de quién fue. Si uso materiales, digo de dónde salieron. Pero bueno, Moscú, ¿por qué está perdiendo? Bueno, primero que nada, por esto que decíamos, voy a traducir lo que le dice a un grupo de niños, sobre todo, Vladimir Vladimirovich Putin. Los soldados rusos siempre están en una misión en nombre de la voluntad de Dios. Protegen a la patria y a su gente. Salvan a la madre patria y a su gente. A lo largo de la historia, en Rusia, los soldados rusos han sido tratados como aquellos que realizan esta misión por deseos del Señor. Decía yo que Putin está constantemente, cada vez más convencido, y sus medios diciéndolo, que ellos están actuando, lo suyo es una guerra santa. Dios les dijo que tomaran Ucrania y por supuesto que tomen el resto de Europa. Claro que sí. Pero, primero que nada, no ha podido ganarle a un país que estaba empobrecido y que estaba muy mal preparado para la guerra, y se ha pasado 3 años enviando una generación de jóvenes en asaltos para avanzar la línea de batalla, metros más, metros menos. Según Zelensky, están muriendo 100 soldados rusos diarios desde principios de diciembre y las líneas se mueven muy poco. Y cuando cae un pequeño pueblo, a los amigos de Putin ya viste, ya cayó ese pueblo. Y cuando lo vuelven a tomar, los ucranianos pues no vienen y te dicen nada. 2, su nave insignia fue hundida en el Mar Negro. 3, se vio forzado a retirarse de Gerson y parece incapaz de defender su propia infraestructura industrial e incluso sus bases de la Fuerza Aérea de los drones ucranianos. Ucrania ha desarrollado una técnica de drones impresionante, por cierto, a lo largo de estos años. 4, necesitó el apoyo militar de Corea del Norte para mantener su guerra. Un país que no ha tenido una guerra durante más de medio siglo, que tiene armas mucho menos avanzadas que la mayoría de los ejércitos europeos y cuyos soldados se están entregando, por cierto, por cientos a los ucranianos, esperando así salvarse de que los regresen a Corea del Norte. Es un par internacional que su gente no puede participar en los deportes. Es el país más sancionado del planeta, con al menos $350,000 millones de activos internacionales congelados y que probablemente se van a usar para la defensa de Ucrania. Si quería parar a la OTAN, lo que ha hecho es lograr que se expanda, añadiendo a Suecia y Finlandia, que eran neutrales. Si tenía miedo de que la frontera de Ucrania quedara muy cerca de Rusia con la OTAN, cuando ya Estonia y Lituania son de la OTAN y están en la frontera rusa, pues ahora con Finlandia la OTAN está a 160 kilómetros de San Petersburgo. Bien logrado la lucha contra la OTAN. No pudo proteger a los cristianos armenios de la limpieza técnica en Azerbaiyán, pese a que Armenia es miembro del Tratado de Seguridad Colectiva que tiene Rusia con otros países de Asia Central. No pudo salvar
a Bashar al-Assad en Siria después de una década de crímenes de guerra. Perdió a su sirviente regional y su base naval mediterránea fundamental, que era Siria. Pese a las las operaciones de influencia a través de los medios, de las redes, de sus influencers pagados, etc., los candidatos favorables a la Unión Europea ganaron a los candidatos pro-Kremlin en Rumania, Moldavia y Bulgaria. Desafortunadamente en Georgia no. Yo le tengo un cariño especial a Georgia. Las dictaduras militares que ayudó a poner al frente en el Sahel, en África, están a punto de ser vencidas por los militantes islamistas que Estados Unidos habían logrado mantener a raya. No puede evitar que se estén realineando algunos estados de Asia Central hacia China. Kazajstán, por ejemplo, se ha negado a reconocer la anexión de territorios ucranianos y toda la región está formando un engrane crucial en las iniciativas de Beijing, las iniciativas de Xi Jinping, las iniciativas económicas que los países de Asia Central consideran que les convienen más que estar pegados a Putin. Su aliado estratégico en las Américas ha caído, que es por supuesto Venezuela, que no es su aliado ideológico, su aliado estratégico. Rusia es hoy uno de los países más desiguales del mundo. Su expectativa de vida es de más de una década más baja que las de Europa Occidental. Si aquí tenemos una esperanza de vida de 78 años, allá es de 68. Además, ha contaminado a todo el mundo con su visión de la humanidad, que ha convertido a Rusia en lo que es, una sociedad que cree en una grandeza innecesaria y que se siente victimizada de manera intoxicante cuando no lo está haciendo. Irán, que es la fuente de los drones Shahed que ha estado utilizando intensamente en la guerra, está actualmente en una situación terrible. La producción de petróleo y gas rusos está enfrentando problemas gravísimos debido no solo a las sanciones, sino también a los ataques ucranianos. El flujo de mercenarios de Cuba se detendrá debido a la presión que está ejerciendo Estados Unidos contra el país, más ahora con Venezuela. La producción militar y las refinerías de petróleo tienen graves problemas debido tanto a las sanciones como a la falta de recambios de piezas de repuesto que provenían de Occidente. Estados Unidos no está resultando un asociado tan cercano como habían previsto con Trump, como lo había sido Trump, sobre todo en su primer mandato. La economía rusa está en declive y es posible que entre en recesión en 2026, y al mismo tiempo le falta fuerza de trabajo. Ha enviado a tantos jóvenes a la guerra que está planeando ahora llevar a Rusia a 2 millones de habitantes de la India para que ocupen los puestos de trabajo que han dejado vacantes los rusos que han ido a morir en la frente contra Ucrania. Además, los veteranos que vuelven de las líneas de batalla, los que no son muchos, están traumatizados y son violentos y constantemente tienen problemas y acaban en la cárcel. Están perdiendo más soldados de los que pueden reclutar, y en China empieza a haber un interés en invadir algunas regiones de Siberia hasta el lago Baikal, ocupar Sajalín y otras partes de la Federación Rusa que siempre han sido asunto de la ambición de China. Esto es lo que está pasando en realidad. Que pueda sobrevivirlo Putin, no lo sabemos. El que escribió esto, esta lista que he resumido aquí, dice que la pregunta no es si Rusia colapsará, sino cuándo. Yo desearía que Rusia no colapsara, porque quienes van a salir perdiendo son los ciudadanos de a pie, como usted y como yo. Yo lo que quisiera es que colapsara el régimen de Putin, y en cierta medida siento que los oligarcas rusos que empiezan a ver que este negocio no les sale, ayuden a que eso ocurra.